buenas tardes, chicos. Esta clase le corresponde al profesor Humberto Tanzini, de acuerdo al cronograma. Sin embargo, en virtud de que es un tema que manejo bastante por mi actividad laboral, lo voy a dar yo. La idea es un poco hacer las distintas actividades agrícolas un poco fuera de lo que es la vitivinicultura, que tienen que ver con la fruticultura. También algo vamos a ver de horticultura en la provincia de Mendoza. Lo primero que hay que destacar es que muchas veces ustedes van a escuchar que hay gente que habla de que la agricultura importa poco en la economía. Hoy importa mucho más la industria, el sector turístico, importa mucho más la minería con el petróleo, importan mucho más los servicios financieros con los bancos. Sin embargo, la actividad agrícola, que aporta el 7% del PBG para el año 2015, es solamente mirándolo desde lo que es la producción primaria. Cuando uno le suma la producción agroindustrial, esto es decir, el valor agregado o transformación que se le da a los productos primarios, tenemos un 25% aproximadamente del PBG provincial explicado por esta actividad. Más allá de que además estamos hablando de los alimentos, y cuando los alimentos escasean sabemos el peso que eso tiene. Sin embargo, yo quiero recalcar otro aspecto, que es el que ustedes ven ahí en el mapita de Mendoza, que es que la actividad agrícola tiene una importancia creciente, sobre todo en aquellos departamentos que están más alejados del radio urbano del Gran Mendoza. Si ustedes se fijan en departamentos como Santa Rosa, como La Valle, el peso de la actividad agrícola y agroindustrial sobre el resto de las actividades alcanza prácticamente al 50%. Fíjense, en Luján de Cuyo es más del 60% la actividad agrícola y agroindustrial sobre el resto de las actividades. Esto es en términos de PBG o Producto Bruto Geográfico, que es la riqueza o valor. Vamos ahora a ver un poquitito más en detalle otro indicador, que son las exportaciones, porque gran parte de ese PBG generado es generado y consumido dentro de la misma provincia. Un banco genera gran valor para la provincia, pero sin embargo presta plata dentro de la misma gente de la economía. Por lo tanto, no va a quedar nunca un saldo positivo, porque lo que genera lo consume. Sin embargo, no pasa lo mismo con los productos agropecuarios y agroindustriales, porque esos productos se exportan en gran medida. Son los que generan realmente riqueza, especialmente en economías no tan industrializadas como la nuestra. Si ustedes se fijan, para el año 2017, ahí tienen las estadísticas, las manufacturas de origen agropecuario son las 3/4 partes, y si a ello le sumamos los productos primarios, apenas nos queda un 12% de otros productos que se exportan. En ese combustible y energía prácticamente no se exporta nada. Todo lo que se extrae en términos de petróleo y demás se consume dentro de la misma provincia. Las manufacturas de origen industrial son apenas el 10%, 11% de lo que se exporta. Entonces, cuando uno tiene una economía como la economía argentina, donde muchas veces no se le da el valor que realmente tiene la agricultura, y se habla de que son, por ejemplo, las fábricas automotrices las que generan mucha riqueza, que son el orgullo del país y demás, tienen que analizarlo también desde este punto de vista. Los productos que se exportan son los que traen dólares hacia el país. Los productos que no se exportan, aquellos que se importan o aquellos que son reelaborados a partir de insumos importados, son productos que consumen dólares y que son dólares que se van del país. Para mantener la balanza más o menos acorde, tiene que haber alguien que los traiga, tiene que haber alguien que genere dólares por exportaciones, y ese alguien es el agro. Fíjense, para la provincia de Mendoza, más de la mitad de las exportaciones para el mismo año 2017 fueron de la industria vitivinícola. Fíjense el peso que eso tiene. Fíjense los otros productos como el ajo, productos que no son prácticamente muy tenidos en cuenta a la hora de evaluar el peso que tienen, pero fíjense todo lo que aporta en términos de
exportaciones. Lo mismo pasa con las ciruelas deshidratadas. La mayoría de ustedes que viven en el radio céntrico de Mendoza ni siquiera saben lo que son las ciruelas deshidratadas porque no las consumen. Son un producto netamente de exportación y que se produce además o en la zona este de Mendoza o en la zona sur de San Rafael y General Alvear. Y sin embargo son el 5% del total de lo que se exporta de la provincia de Mendoza. Y así tienen el resto de los productos como las aceitunas en conserva, los jugos de fruta, el aceite de oliva, la pera, etc. Ahora, a ver en términos de actores, qué es lo que significa la agricultura. La vid, fíjense, significa en la provincia de Mendoza el 42% de la superficie. Siempre la vid oscila entre 42 y 50% de la superficie aproximadamente. Perdón, de los productores. De la superficie es más de la mitad, ¿sí? La vid representa el 42% de los productores actualmente y más del 60% de la superficie. Le sigue en importancia la ciruela para industria, como le dije, un producto que ustedes la mayoría no conocen en cuanto a número de productores, no así en cuanto a superficie. En cuanto a superficie le sigue en importancia el olivo. El olivo con el 8% de la superficie implantada de la provincia de Mendoza, si bien es una superficie que está en decaimiento, pues se está erradicando, pero es la segunda especie en términos de superficie implantada. Seguida luego de la ciruela para industria, hortalizas, frutas como el durazno para industria, el tomate para industria, el ajo, la pera, etc. Acá tenemos un poco los números de mano de obra generada. Este es el otro factor que es de extrema importancia cuando uno habla de la agricultura. Cuando uno habla de la agricultura está hablando que de 1 de cada 4 familias de Mendoza viven de la agricultura en forma directa. Estamos hablando de que hay 100.000 familias que dependen directamente de la agricultura en sus distintas formas. Esto es un peso sustancial, más allá de que las otras 3 de las 4 familias no vivirían en Mendoza si no hubiese agricultura, ¿no?, que lo justificara. Pero la verdad es que hoy 1 de cada 4 familias siguen viviendo de la agricultura. Vamos a ver algunos indicadores que son importantes que conozcan. Por ejemplo, la provincia de Mendoza es la principal provincia productora y exportadora de vid y vino a nivel país. Es la principal productora y exportadora de ajo a nivel país. Es el principal productor y exportador de durazno industria a nivel país. De ciruela industria, de tomate, de zapallos, de verdura de hojas como la lechuga, repollo, etc. Es el principal productor y exportador de cereza a nivel país. El principal productor y exportador de aceitunas en conserva, de damascos, de ciruelas, de duraznos, de zanahoria y de orégano a nivel país. También somos el segundo productor de pera a nivel país después del Alto Valle, y lo mismo de manzana también después del Alto Valle. Y algunos otros características importantes desde el punto de vista del peso estratégico que tiene cada sector es que somos el cuarto o quinto productor mundial de durazno para industria, alternándolo con Chile. Un año somos el cuarto, otro año somos el quinto. Lo mismo pasa con la ciruela para industria. Somos la cuarta provincia en producción de aceite de oliva. Esto ha cambiado de acuerdo al último censo, el censo del año 2018. Mendoza ha pasado a ser supuestamente la segunda provincia en términos de superficie con oliva. Ya vamos a entrar un poquitito más en detalle en este sector específicamente. Somos el tercer productor y exportador de ajo a nivel mundial, después de China. Somos el tercer productor de papa a nivel de país y el cuarto productor de cebolla a nivel país. Vamos a entrar a analizar los sectores en forma específica. En el caso de la vid, la provincia de Mendoza tiene 16.000 viñedos y aproximadamente 160.000 hectáreas de viñedos en producción. Ustedes tienen algunos valores de costos y demás ahí que les sirven de indicadores de precio y demás. Es importante que sepan que estamos hablando de esas 16.000 viñedos, ocupan aproximadamente 16.000 productores en forma directa y además en forma temporaria para la tarea de cosecha, poda. Estamos hablando de que se ocupan casi 7 millones de jornales.
caso del ajo estamos hablando de apenas 1.500 propiedades, son muchas menos que en el caso de la vid, pero estamos hablando de entre 10.000 y 12.000 hectáreas de superficie cultivada todos los años. El peso sustancial que tiene el ajo es como producto de exportación. Van a ver que el 98% del ajo se exporta y estamos hablando de que están ingresando a la provincia alrededor de 170 millones de dólares todos los años gracias al ajo. Además de que por supuesto ocupa prácticamente 500.000 jornales de mano de obra temporaria más 835 jornales de mano de obra permanente. Tomate para industria, otro sector que es de suma importancia para la provincia de Mendoza, está asociado a la industria conservera. Mendoza tiene una situación de privilegio, por así decirlo, por el hecho de que las mismas fábricas pueden procesar tomate y pueden procesar durazno para industria, y pueden procesar pera y pueden procesar otros productos, lo cual lo coloca en una situación de ventaja frente a otras provincias. Tomate para industria son alrededor de 500 propiedades, 500 productores todos los años, los que producen alrededor de 2.100, 2.200 hectáreas de tomate. La segunda provincia que produce también tomate y que muchas veces compite con Mendoza, en algunos casos ha tenido más superficie, es San Juan. La pera tiene algo más de productores, es un cultivo que está en decrecimiento junto con la manzana. La manzana ha decrecido muchísimo, la pera dentro de todo ha decrecido, pero no en tan abrupta manera. Hoy representa 3.195 hectáreas. Vamos a ver el durazno para industria. El durazno para industria es lo que normalmente se conoce como durazno enlatado o en conserva, o durazno en mitades, un producto que ustedes hicieron en la fábrica, lo hicieron en frascos. Estamos hablando de alrededor de 1.000 productores, 1.100 propiedades, son alrededor de 7.400 hectáreas las que están productivas. Este sector ni ha crecido ni ha decrecido, se ha mantenido. Es un sector netamente, es un sector que está en condiciones de productividad muy alta, muy similar a la que tiene California, por ejemplo, muy competitivo, de lo cual el 50% aproximadamente del durazno que se produce y otra parte va a parar a pulpa. El 50% restante va para pulpa concentrada. Las pulpas se utilizan para hacer dulces, mermeladas, para hacer gaseosas, bebidas. Ustedes tienen acá Argentina dentro de esa exportación, de esa producción de durazno en mitades, parte la exporta, alrededor del 20-30% todos los años se exporta. Tienen ahí cuáles son los principales países. Tienen acá cuáles son los principales países exportadores e importadores del mundo. Argentina obviamente está dentro de los exportadores, no de los importadores. La producción argentina normalmente se exporta básicamente a los países del Mercosur, específicamente Brasil, Paraguay, Bolivia, Uruguay. Este esquemita les plantea de forma resumida toda la cadena. Alrededor de 160.000 toneladas se producen todos los años de durazno para industria como materia prima. Eso da lugar, como decía, que alrededor de 90.000 toneladas se ocupan para hacer durazno en mitades en latas, alrededor de 100 millones de latas se hacen, mientras que 70.000 toneladas se ocupan para hacer pulpa concentrada en una relación 3:1, lo cual lleva a más o menos unas 23.000 toneladas de pulpa concentrada. Las latas producidas, esos 100 millones de latas, se exportan un 20%, alrededor de 20 millones de latas se exportan, y básicamente a países del Mercosur, y lo que es las otras 80 millones de latas que van al mercado interno se distribuyen a través de almacenes, supermercados y demás. En el caso de la pulpa pasa algo diferente, se exporta mucha más pulpa de la que se consume en el mercado interno, un producto netamente de exportación, donde también gran parte va hacia Brasil, Rusia, Perú, etc. Acá tienen un poco la evolución de la superficie a través de los años, pueden ver que hay una cierta estabilidad, que lo que sí hay es una disminución de los productores por una mayor concentración, y hay una migración de la superficie cultivada desde la zona sur y desde el este hacia el Valle Duco. El Valle Duco ha ido creciendo en superficie, mientras que los otros dos oasis han ido decreciendo en superficie.
y el tamaño promedio del productor, que era de 5,5 hectáreas, ha ido aumentando hasta 7 hectáreas en el 2014. Acá tienen un poco la estratificación en superficie, donde pueden ver que son las propiedades más grandes, las que son obviamente muchas menos propiedades, pero son las que representan la mayor superficie. Hay mucha menos superficie. Esto es muy importante que lo sepan y lo conozcan. La distribución varietal, en el caso del durazno para industria, es un factor sustancial que hace a la competitividad. ¿Por qué planteo esto? Porque la fecha de cosecha del durazno para industria es lo que hace que las fábricas estén atoradas en un momento dado y tengan que mandar fruta a frío, o estén sobreocupadas y tengan que darle licencia a su gente e irse a las casas. La cosecha del durazno para industria se da desde el mes de fines de diciembre, normalmente arrancan las fábricas el 2 de enero, hasta aproximadamente mediados de marzo, fines de marzo, algunos días de abril, con un grueso de producción en el mes de enero y la primera quincena de febrero. En esos meses hay una sobreoferta de producción y empuja a que fruta vaya a parar a frío. Poner la fruta en frío implica un costo, además de una pérdida de calidad, y además implica tener más turnos de trabajo en la fábrica y amortizar toda una estructura, una industria enorme en poco tiempo. En algunos países, como por ejemplo he estado en Perú, con un clima mucho más tropical, pueden controlar la maduración en cualquier época del año, con lo cual el mismo costo de la fábrica, para hacer las mismas latas, lo hacen con una fábrica 4 veces más chica. Obviamente eso es un menor costo en el producto final. Bueno, acá tienen un poco la estructura de costos. Van a ver que todos los costos, tanto del durazno para industria, pero esto es similar para cualquier cultivo frutal que ustedes pongan, el grueso del costo es mano de obra, ¿sí? ¿Por qué? Porque hace falta mano de obra para la poda, para el raleo y para la cosecha. Son las 3 actividades principales, además del riego, además de la limpieza, desinfecciones, aplicación de fertilizantes y demás. Pero sobre todo, mano de obra es lo que se lleva normalmente el 50% de los costos. Los costos industriales, recién les pasé para hacer pulpa, ahora van a ver los que están para hacer durazno en conserva, donde van a ver que básicamente la materia prima es el 30% del precio o del costo final de la lata. La lata representa otro 30% y el azúcar, junto con la energía y otros factores como mano de obra y demás, representan el 30-40% restante. Esta última filmina lo que pretende mostrarle un poco es el capital social que tiene el sector de durazno para industria, que es diferente a otros sectores. Normalmente quienes estamos en Mendoza desconocemos que es el sector de durazno para industria, que Mendoza es la única provincia del país que produce durazno para industria y que el durazno para industria que se produce en la Argentina lo permite volcar como el 4º o 5º productor mundial de este producto. Un producto que representa aproximadamente 30 empresas conserveras que están integradas en una cámara, que es la CAFIN, y alrededor de 1000 productores que están integrados en una asociación de productores de durazno, que ambas junto con el gobierno integran lo que se denomina como FEPEDI, que es la Federación del Plan Estratégico del Durazno para Industria. La mayoría de ustedes han escuchado hablar de ACOVIAR, que lleva el plan estratégico de la vitivinicultura en la parte vitivinícola, pero seguramente muy pocos han escuchado hablar de la FEPEDI, que lleva el plan estratégico del durazno para industria en este otro sector. Para que ustedes se den una idea, la FEPEDI es, por ejemplo, quien organiza el concurso de nuevos productos de durazno, donde una compañera de ustedes el año pasado sacó el primer premio y ganó 10.000 pesos. Vamos a otro sector importante, que es el de la ciruela para industria. Como les dije, para la mayoría desconocen ni siquiera lo que es la ciruela para industria. La ciruela para industria es la ciruela pasa, ya sea, normalmente es el producto de la deshidratación de la ciruela Dagen, variedad Dagen o Dente. Está representada por aproximadamente 5.500 propiedades, alrededor de 15.000 hectáreas productivas.
Normalmente se producen alrededor de 120-150.000 toneladas de ciruela fresca, lo cual también se deshidrata en una relación de 3:1, terminan dando alrededor de 40.000 a 50.000 toneladas secas, las cuales se exportan en su gran mayoría. Apenas se consume la ciruela industria en la Argentina, aproximadamente 5% se consume, el resto se exporta, junto con Francia, junto con Chile, y Estados Unidos somos los grandes productores mundiales. Básicamente en San Rafael, General Alvear, y en menor medida una tercera parte está en los departamentos del este, San Martín, Santa Rosa y Rivadavia. Es un sector que comprende aproximadamente 4.000 productores, de los cuales aproximadamente hay 500 que tienen secaderos, es decir, la posibilidad de secar ya sea al sol o en hornos, y hay 11 empresas transformadoras que después lo que hacen es tomar esa ciruela seca, tiernizarla, es decir, volver a hacerla, digamos, agregarle vapor, agregarle humedad para que sea más tierna, y descarozarla, y normalmente exportarla. Tiene la producción de los últimos años, el crecimiento en superficie que ha tenido, un sector que creció mucho a partir de la reconversión vitivinícola que se hizo allá por el año 1990. Como les dije, el agrueso está distribuido en el oasis sur de la provincia, si bien en nuestra zona también hay varios secaderos, hay una producción importante de ciruela para industria y crece hacia el este. Incluso en Rodó Medio hay varios productores y secaderos. El porcentaje de ciruela descarrozada que se ha ido exportando desde Argentina, desde valores que eran prácticamente nulos a la actualidad, donde la mayoría de la ciruela SD seca que se exporta es ciruela descarozada, es decir, sin el carozo. Vamos al olivo. En el caso del olivo, la superficie total, de acuerdo al censo del año 2010, era de 19.000 hectáreas para Mendoza. En el censo del año 2018 esto ya ha bajado a 17.000 hectáreas. Se va erradicando olivo, se va perdiendo superficie. Esto tiene que ver con el crecimiento de barrios, en zonas de Maipú, de Luján, de Guaymallén, donde se van erradicando olivos para el avance de los barrios, y también con una pérdida de rentabilidad que tuvo importante el sector hace unos años, de los cuales la parte más importante está en San Rafael. Hay muchísimos productores y una superficie muy grande a partir de un emprendimiento muy grande, se llama Villatuel, un emprendimiento de 3.000 hectáreas de olivo. Y en segunda importancia está Maipú, luego le sigue La Valle, Rivadavia, San Martín, Junín, etc. Es importante tener presente que el olivo normalmente no es el cultivo principal de un productor. Normalmente el productor tiene la vid y el olivo, los frutales y el olivo, la chacra y el olivo. El olivo normalmente es un cultivo secundario que requiere menos trabajo para producir y por ende está como relegado en segunda instancia. Si ustedes se fijan en este gráfico, les marca que las 3/4 partes de la superficie, de las propiedades, no la superficie, de las propiedades de olivo, lo ven como un cultivo secundario y no como un cultivo principal, donde es solamente el 7%, o un monocultivo cuando es solamente olivo el 18%. Acá tienen ubicadas, marcadas con circulito, las distintas propiedades con olivo. El tamaño del circulito tiene que ver con la superficie. Las variedades con olivo, esto sí es muy importante que lo manejen y lo conozcan. La variedad más importante en términos de producción del olivo, ustedes saben, tiene un doble propósito, un doble sentido industrial. Por un lado se pueden con las aceitunas producir aceitunas verdes en conserva, principal destino, o aceite de oliva. En algunas variedades, como la variedad Arauco, se pueden hacer ambas cosas a partir de la misma aceituna, dependiendo del momento de cosecha. Entonces, una aceituna de la variedad Arauco que le cae granizo, yo la voy a destinar a aceite, la dejo un tiempo más en la planta y la destino a aceite.
Si esa misma variedad no le cae granizo, yo la cosecho en su momento óptimo y la puedo destinar a conservas. La variedad arbequina, por ejemplo, es una variedad netamente aceitera. La variedad empeltre también es una variedad netamente certera. Ahora bien, porque acá hay distintos modelos. Hay un modelo de un productor tradicional, un productor chico, un modelo tecnificado y tenemos modelos ya más industrializados. Los modelos más tecnificados son propiedades normalmente más grandes que se han centrado en la variedad arbequina. El productor chico es un productor de variedad arauco con un manejo tradicional. Esto quiere decir que los montes, las plantas estaban puestas a 10 metros por 10 metros de distancia entre hilera y entre plantas. Eso hacía que la planta creciera, tuviera mucho espacio y creciera una planta de un gran tamaño que después para cosecharla requiere escaleras, es bastante engorroso el trabajo. Mientras que en los modelos tecnificados se ha trabajado con, como le digo, la variedad arbequina en alta densidad, normalmente puesta 4x4, 4x5, 5x5. Esto implica poner el doble de plantas por hectárea, obviamente, pero también implica que las plantas no crecen tanto y en consecuencia son más fáciles de cosechar. Normalmente se tratan de cosechar en forma mecanizada, que es gran parte del olivo. Bueno, ahí tienen algunos valores respecto de lo que es el aceite de la conserva, el número de propiedades, el número de superficie.